Bueno, nosotros somos Cavavic y el día de hoy les vamos a hablar sobre el Área 51. ¿Qué es el Área 51? El Área 51, también conocida como Groom Lake, Dreamland, Watertown Strips o Paradise Ranch, es una base de la Fuerza Aérea de Nellis que está situada en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. La base está ubicada en el condado de Lincoln, a 150 kilómetros aproximadamente del noreste de Las Vegas, y ocupa 7,53 kilómetros cuadrados que no pueden ser vistos ni siquiera desde el aire. Igual, si lo llegas a ver, puedes ir a la cárcel. Empezó sus operaciones en el año 1942 y años más tarde fue ocupado por la CIA, que lo convirtió en la base de pruebas para el proyecto de Aquaton, para desarrollar un avión de reconocimiento estratégico, tal y como informa El Mundo. Este desarrollo se mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo, hasta el punto de que cuando la empresa preguntaba se le decía que estaba ahí para observar fenómenos meteorológicos fuera de lo normal. Y aquí empezaron las teorías de conspiración. Los rumores aumentaron durante los años debido a que el Área 51 se ha utilizado para apoyar el desarrollo y la experimentación de nuevos armamentos, no como una base aérea, como lo mencionamos anteriormente. Es por esto que no es accesible para el público civil, o sea, para los ciudadanos. Como aliciente para que la gente se crea aún más las teorías sobre que hay extraterrestres en la base, un físico llamado Bob Lazar declaró que había trabajado en el Área 51 desde 1988 hasta 1989, por un año, en el estudio de naves alienígenas, y aseguró haber visto al menos 9 platillos voladores diferentes. De esta forma, entre el misterio, la falta de información y las afirmaciones de supuestos trabajadores de la base, se ha creado la idea de que el Área 51, el gobierno estadounidense, oculta alienígenas y experimenta con ellos. Hoy en día, el Área 51 tiene zonas turísticas a varios kilómetros de distancia de la base como tal, e incluso el estado de Nevada renombró en 1996 la ruta 375, pues es la única ruta de acceso para esta área. Como el agua y aceite son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar para ti, señor Bigotes. ¿De dónde provienen las teorías de conspiración? Todo habría comenzado en 1989 por el testimonio de Robert Laser, como ya habíamos comentado anteriormente, explica la Enciclopedia Británica. Laser le dijo a los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente vio fotos de autopsias de alienígenas. Además, confirmó que el gobierno usaba la base para experimentar naves extraterrestres. El testimonio de Laser ha sido desacreditado, pero fue la chispa que desató muchas de las teorías de que el gobierno sabe de la vida extraterrestre y la esconde. El ambiente críptico que rodea el Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Como el agua y aceite son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar para ti, señor Bigotes. Los guerreros silenciosos. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero es cierto que antes de 2013 se sabía aún menos. En este año, el gobierno estadounidense descalificó unos documentos en los que por fin confirmaban que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y entrenamientos de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creado a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba un avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oxcart y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso para ellos mismos. Éramos guerreros silenciosos, dijo en un documental de National Geographic
T.D. Barnes, especialmente en vuelos supersónicos que trabajó el Área 51. Los pilotos que participaron en esos entrenamientos secretos dicen que se identifican con nombres en clave. Durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían radio ni televisión. Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué hacía exactamente los contratistas que trabajaban en la base, según escribió la periodista Annie Jacobsen en su libro Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos. Son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar. Para ti, señor Bigotes. Ahora responderemos una pregunta que nos hemos hecho la mayoría de personas y es ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué se ha ocultado este tema a lo largo de los años? ¿Por qué si ha habido tanta especulación se demoró tanto el gobierno en pronunciarse? Según los documentos desclasificados de la CIA, en el año 2013 se mantuvo oculto con el propósito de las instalaciones para que los soviéticos, es decir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no supieran de qué se trataba dicho proceso. Como el agua y aceite son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar. Para ti, señor Bigotes. Y los avistamientos de ovnis. A través de los años, muchas personas han reportado haber visto objetos voladores no identificados cerca del Área 51, explica la Enciclopedia Británica. Según la CIA, los vuelos de prueba, los U-2 y los Oxcart explican los avistamientos. Algo que aclarar, la palabra ovni ya hace parte de la cultura popular y es fácilmente asociada a vida extraterrestre. Pero lo cierto es que cualquier objeto volador no identificado es un ovni, pero no necesariamente viene del espacio exterior. La leyenda ovni. Varios de los aviones que se probaban en la base volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica. El coronel Hugh Slater, quien trabajó en la base, afirma que el Oxcart, por ejemplo, realizó en la década de los 60 2.850 vuelos de prueba. Cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales que volaban por la zona veían al Oxcart y a otros aviones supersónicos en acción, gritaban como locos y avisaban a la torre de control pensando que era un ovni, según contó Slater en un documental de National Geographic. Según la CIA, el 50% de los avistamientos de ovnis en el Área 51 en los años 50 y 60 se debieron a vuelos de espionaje. Annie Jacobsen, autora del libro Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos, afirma que la CIA sacó ventaja de la confusión y el revuelo que causaban estos avistamientos. La CIA se benefició de esa desinformación al alimentar una mitología alienígena, le dijo Jacobsen a la BBC. Para la CIA podría resultar mejor que la gente estuviera pensando en extraterrestres en vez de estar pendientes de sus verdaderas labores de inteligencia. Lo que se sabe del Área 51 se debe en gran parte a que en 2013 el gobierno de Estados Unidos liberó unos documentos en los que se dejaba entrever qué es lo que ocurre en su interior. Pero desde entonces sigue siendo un misterio que otros experimentos se pueden realizar ahí. Y aceite son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar. Para ti, señor Bigotes. Otras leyendas que aumentan el furor del Área 51. Proyecto Abigail. En las redes sociales han surgido distintas teorías que pretenden justificar y explicar el llamado Proyecto Abigail, uno de los experimentos más crueles y terroríficos que se ha resguardado bajo las herméticas instalaciones del Área 51. Los usuarios de Twitter revivieron la leyenda e intrigas sobre la historia de Abigail Webster, una bella y simpática estudiante de universidad, cuyo padre, Albert Webster, trabajaba en el equipo de investigadores de los complejos experimentos que estaban en el Área 51. Se dice que todo esto sucedió en el periodo posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando el Área 51 fue asignada como un territorio de uso militar y científico para desarrollar pruebas y experimentos de carácter confidencial, desde pruebas médicas hasta experimentos no. En el equipo de investigación en donde trabajaba Albert Webster, desarrollaba algunos experimentos que estudiaban la anatomía humana. Para su próximo proyecto requería de un voluntario de suma confianza, ya que los resultados podrían ser tan reveladores que había que asegurarse de mantenerlos en completo secreto.
Es por eso que reclutaron a Abigail, la hija de Robert. Como sujeto de estudio, la joven aceptó, ya que ella misma se encontraba desarrollando un proyecto en la universidad sobre el Área 51. Para preparar a la muchacha, los científicos hicieron múltiples estudios en Abigail que provocaron cambios significativos en su piel, la cual comenzó a arrugarse como la de una bestia, crecimiento acelerado y excesivo de los dientes y pérdida de raciocinio y control sobre sus propios impulsos. Ante el escenario de una mujer completamente deshumanizada, múltiples científicos pidieron detener el experimento e intentar regresar a Abigail en su estado anterior del mismo. Sin embargo, no había mucho que hacer, ya que el cuerpo de Abigail había generado una independencia a las múltiples sustancias que se le administraron diariamente. Este proyecto se conoció como Proyecto Abigail Real en honor a la muchacha. Personal de servicio de alimentos en el Área 51 aseguró que recibieron órdenes de llevar grandes cantidades de alimentos a una especie de jaula, pero jamás supieron qué criatura habitaba en ella. Al pasar de los años, el padre de Abigail no soportó ver a su hija convertida en monstruo, por lo que decidió suicidarse. En su carta de despedida pidió que recuperaran a su hija o que por lo menos no la sacrificaran. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos dio por terminado el proyecto Abigail y optó por matar de hambre al monstruo para evitar cualquier otro gasto innecesario. Sin embargo, la primera noche que Abigail no fue alimentada, decidió escapar. Al día siguiente, solo se encontraron los cadáveres de los guardias que cuidaban la reja. Actualmente, hay quienes dicen que esta bestia sigue rondando por el Área 51. Sin embargo, la gente no debería de tomarse tan en serio este tipo de información. ¿Por qué? Porque solo se trata de un relato, un misterio o una leyenda, como muchos le decimos, llamado creepypasta, es decir, es una historia de terror que se comparte en internet y lógicamente toma fuerza cada vez que un usuario lo comparte. Se cree que este relato puede tener su origen en una prueba científica llamada Bioesfera 2 realizada en 1992, la cual pretendía determinar en qué situaciones extremas podía sobrevivir la humanidad. Para esto se construyeron en menos de una hectárea un manglar, un desierto y un arrecife de coral, en donde vivieron 7 personas durante un mes. En ese experimento trabajaron Abigail, Ali y Mark Van, quienes escaparon 2 años después de que inició el experimento, debido a que el ambiente sellado de la bioesfera propició el crecimiento descontrolado de plagas como gusanos, cucarachas, los cuales atacaron directamente los cultivos. Bioesfera 2, dicho experimento, terminó en problemas legales muy fuertes, pero sin daño cercano a los que se mencionaron en el creepypasta llamado Proyecto Abigail. Como el agua y aceite son para ti, señor Bigotes. Siempre están a punto de explotar para ti, señor Bigotes.